sino con la decisión nuestra de haber puesto a quienes están en los gobiernos, en los diferentes niveles de la función pública, en los cargos de elección. Es nuestra responsabilidad, hay que pensar en eso, hay que ser consecuentes, porque es decir, no es que se están robando la plata ajena, se están robando nuestra plata, la plata de todos los peruanos. No es que están dejando de hacer cosas que van a ver, no, están dejando de hacer cosas que deberían beneficiar a los ciudadanos. O sea, los ciudadanos son los perjudicados de sus decisiones equivocadas. Este domingo 2 de octubre, los peruanos vamos a tomar una decisión que es mucho más trascendente, exitosa, de lo que yo creo la mayoría de la gente tiene claro. Es decir, ¿por qué es tan importante esta elección? Porque a quienes vamos a elegir es a quienes van a hacer uso en el interior del país de los recursos provenientes del canon y de las regalías mineras y de otras actividades económicas importantes. Y lo que tenemos es el reto, los ciudadanos, de elegir esta vez con un mínimo de sabiduría y con un mínimo de criterio. Es decir, no nos puede pasar, como ha venido pasando en los últimos años, que elegimos a personas que en muchos casos no terminan su mandato, envueltos en escándalos de corrupción vergonzosos, o a autoridades que una tras otra terminan en la cárcel por haberse robado los recursos públicos y que lamentablemente no solo han cobrado comisiones ilegales por cada objeto que se ha comprado o por cada contrato que se ha suscrito, sino en la mayoría de los casos han sido los protagonistas de un gasto absolutamente ineficiente. Es decir, nos ha sobrado corrupción y nos ha faltado resolución y respuestas para los problemas más elementales de los ciudadanos. Entonces, el problema es que hay un momento, porque lamentablemente nuestra democracia no tiene todos los mecanismos que debería tener para protegernos de las malas decisiones en una elección. Pero hay momentos de nuestra democracia en que el poder está en manos de los ciudadanos. exitosa, Que depende de lo que nosotros hagamos, lo que ocurra con nuestro propio futuro y con la administración de nuestros propios recursos. O sea, no puede ser que haya regiones donde se ha elegido 4 gobernadores regionales que están presos, o que han estado presos 3 de ellos y uno por un tiempito, probablemente haya salido en libertad para regresar cuando lo sentencien definitivamente. Pero así estamos en todo el país. En todo el país. El informe de la Procuraduría Anticorrupción es demoledor. Es demoledor. La corrupción en el Perú, pese a las evidencias, pese a las denuncias, acá mismo creamos un espacio que se llamaba Caiga Quien Caiga, y que lo trabajamos con Catherine Ampuero, quien había sido en su momento procuradora y luego expulsada por atreverle a preguntar al presidente en ese entonces, Pedro Pablo Kuczynski, sus vinculaciones con Odebrecht que él negaba y que después se hicieron evidentes. Y lo que quedó claro es que en el Perú había una enorme corrupción en la gestión del registro de los fondos públicos, de los recursos públicos. Y denunciamos alcaldes y gobernadores regionales por todo el país. Han pasado años de eso. Y ha habido elecciones después de eso. Y se ha vuelto a elegir autoridades corruptas. Es decir, no aprendemos la lección. Porque es una decisión nuestra o no. O no ha sido una decisión nuestra. El elegir gobernadores regionales que nos han robado o alcaldes que nos han robado, no fue una decisión nuestra. Entonces estamos siendo cómplices y no usamos un mínimo de criterio para tomar la decisión. Y el primer y mínimo requisito que deberíamos exigirle a quienes postulan a las alcaldías y a los gobiernos regionales es primero que no tengan antecedentes de corrupción. Y hay muchos que están postulando hoy que las tienen, que están involucrados en investigaciones.
y que no tienen hojas de vida con la transparencia que deberían tener y que gastan fortunas en las campañas electorales que solo se explican cuando la expectativa es recuperar con creces ese gasto en la campaña electoral que es visto como una inversión. Están invirtiendo para cobrarse después. Y con creces. Y con creces. En los municipios, con las licencias, con las compras, con las contrataciones, con las zonificaciones. En los gobiernos regionales con obras de tamaños mucho mayores. Y en los municipios y gobiernos regionales donde hay canon minero, ni se diga. Entonces, depende de nosotros. Es decir, parece increíble que estemos en esta discusión, pero si logramos que este domingo 2 de octubre elijamos una mayoría de autoridades, que tengamos un mínimo de convicción que no van a robarnos, eso es un paso extraordinario adelante en la historia del Perú. Bueno, por supuesto que el segundo capítulo es que quienes elijamos no se dediquen a robar, sino a administrar con transparencia y con decencia la cosa pública, sino que además asuman las tareas que son urgentes para los ciudadanos y que requieren respuestas. Porque todo está por hacerse en el Perú. No puede ser que seamos lo que somos como país, que el presupuesto de la República se haya multiplicado como se ha multiplicado en los últimos años y que no tengamos en muchos lugares agua potable, que la gente vive en una precariedad que da vergüenza, que nuestra infraestructura comparada con cualquier país vecino es una vergüenza, porque no estamos invirtiendo en el futuro del país, porque nuestros colegios se caen, porque nuestras postas médicas dan pena. No puede ser que ese sea el mismo país milagroso del crecimiento económico que el mundo celebró en las últimas décadas. No puede ser. Y eso tiene una explicación con las autoridades, no solo en el gobierno central, que nos han fallado todos, sino con la decisión nuestra de haber puesto a quienes están en los gobiernos, en los diferentes niveles de la función pública, en los cargos de elección. Es nuestra responsabilidad, hay que pensar en eso, hay que ser consecuentes, porque es decir, no es que se están robando la plata ajena, se están robando nuestra plata, la plata de todos los peruanos. No es que están dejando de hacer cosas que están dejando de hacer cosas que deberían beneficiar a los ciudadanos. O sea, los ciudadanos son los perjudicados de sus decisiones equivocadas. Por eso es tan importante la elección este domingo, que tiene que cambiar además la agenda nacional. No puede ser que nos sigamos revolcando en el lodo de una guerra por la torta, porque eso es lo que está en discusión en el conflicto entre el gobierno y el Congreso de la República. Los que perdieron la torta y quieren comérsela. Los que quieren sacar a Castillo no para hacer las cosas diferentes en términos de honestidad, sino para hacer ellos lo que hacen los negocios. Esa es la verdad. Lo que necesitamos es cambiar la agenda nacional y poner los problemas de los ciudadanos sobre la mesa. Porque no están puestos sobre la mesa los problemas de los ciudadanos. Es una vergüenza que tenga que ocurrir lo que está pasando hoy en la selva, donde comuneros desesperados que han estado pidiendo por agua potable y lo han hecho acá. No tenemos agua para tomar porque ha habido derrame de petróleo. Y no les hacen caso y no tienen respuesta. Es decir, no puede ser. ¿Y eso con qué tiene que ver? Con la preocupación y las prioridades de las autoridades que claramente no son las de los ciudadanos. Y eso es lo que produce irritación, eso es lo que produce molestia, eso es lo que produce este clima de desazón que pretende ser aprovechado por algunos fanáticos locos con la lengua fácil, como el señor Antauro Humala, ¿no? Que pretende en este contexto sacar provecho político, cuando de lo que se trata es poner sobre la mesa la agenda de los ciudadanos y las respuestas que estamos esperando. E insisto, en gran medida, lo que pase y deje de pasar en los próximos meses y años en el Perú dependerá en gran medida de lo que los propios ciudadanos decidamos este 2 de octubre en las urnas. El poder por este domingo estará en nuestras manos.